Dios les bendiga a todos en nuestro México y en otros lugares, sean tardes, noches o madrugadas. El Señor les bendiga. Vamos a tocar un tema que se llama revelación. Es importante que volvamos a repasar varias cosas a nivel bíblico, porque Satanás está trabajando con gran ira, dice la palabra en Apocalipsis, que ha descendido con grande ira y hay mucha información falsa y la gente quiere escuchar no las cosas que están escritas, sino las mentiras que tienen que ver con cuestiones de bienestar propio, y ese es el evangelio que les gusta a la mayoría de la gente, pero la palabra nos dice algo diferente. Y vamos a ver un punto importante con el pueblo de Israel. En Oseas 4:6 nos habla que el pueblo de Israel no quiso la sabiduría de Dios. Dice: mi pueblo fue talado porque le faltó sabiduría, porque tú desechaste la sabiduría, yo te echaré del sacerdocio. Y pues que olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Bueno, aquí dos cosas. Una, no quiso tomar esa sabiduría de lo alto, y dice también la sentencia, dice también yo me olvidaré de tus hijos. Entonces, 400 años antes de que viniera el Señor no hubo profeta, y lo maneja la palabra, dice que escudriñaban todos los sábados la ley de Jehová, y no la entendían. Dice que lo mataron porque no sabían ni siquiera de dónde era, y las escrituras traían el lugar. Bueno, el pueblo no quiso esta sabiduría que viene de lo alto. Vamos a Romanos 1:21, también hablando del gentil. Porque habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni dieron gracias, antes se desvanecieron en sus discursos, y en el necio corazón de ellos fue entenebrecido. Podemos ver otros textos, el que sigue, por favor. Diciéndose ser sabios, se hicieron fatuos. Y pues se puede leer este capítulo, Romanos 1, y habla mucho el apóstol Pablo sobre la fatuidad de los gentiles, porque él es el apóstol de los gentiles. También desecharon el conocimiento y la sabiduría. Hasta el día de hoy, cuando se habla de cosas, de verdades, podemos ver algunos ejemplos, que no es el tema, pero se maneja en Gálatas como tanto Pedro como Juan, Jacobo y Bernabé predicaban algo que el apóstol le dijo que no andaban conforme a la verdad. Aún 3 de ellos anduvieron con el Señor. Conocemos, si tenemos un poco de conocimiento bíblico, sabemos de esto. Pero el tema es importante. Vamos a ver la importancia de ese tema, porque hay mucha gente que está predicando cosas muy desviadas. Hay gente que están en medios y tienen Biblias que están muy adulteradas, porque ese es parte del trabajo del enemigo. En Juan 3:19, con ese vamos a empezar el tema. Dice que esa es la condenación, porque la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Bueno, el hombre ama más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque las obras que ellos hacen son malas. Hablando de que el enemigo tiene que ver con estas obras, hermanos. Vamos a Efesios 6:19, vamos a ver el comienzo del tema. Dice: y por mí, para que me sea dada palabra en el abrir de mi boca con confianza, para hacer notorio el misterio del Evangelio. El Evangelio del Reino es un misterio, encontrar a través de la búsqueda, encontrar el camino hacia el tercer cielo, el cielo de Dios, no el paraíso que viene siendo los segundos cielos para el creyente, que, como dice aquí, ama más las tinieblas que la luz. Por esa razón creen que van al reino de los cielos, pero dice el mismo Señor
que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Vamos a seguir viendo esto, hermano, con claridad. En Proverbios 25:2. Gloria a Dios es encubrir la palabra, mas honra al rey es escudriñar la palabra. Nos dice la palabra que Dios nos ha hecho, para nuestro Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra, dice el 5:10 de Apocalipsis, que es parte de la revelación que Dios tiene escondida y que hay que encontrarla. Daniel, el capítulo 2, 29 y 30, nos dice que Dios es el que revela estos misterios. Tú, rey, en tu cama subieron tus pensamientos para saber lo que había de ser en lo por venir, y el que revela los misterios te mostró lo que ha de ser. Y a mí ha sido revelado ese misterio, no por sabiduría que en mí haya, más que en todos los vivientes, sino para que yo notifique al rey la declaración y que entendiesen los pensamientos de tu corazón. Entendieses los pensamientos de tu corazón. Bueno, aquí el profeta Daniel dice, no para que en mí haya, dice, más sabiduría, ¿no?, sino para que notificase. El punto importante de notificar estos misterios escondidos desde antes de la fundación del mundo, Romanos 16, 25 y 26, nos habla de al que pueda confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio encubierto desde tiempos eternos. Este misterio, dice, desde tiempos eternos, más manifestado ahora por la Escritura de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, declarado a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Para eso es declarar los misterios, para obedecer a la fe. Pero la fe que viene de lo alto hay que descubrirla, porque se maneja mucho acerca de la defensa en contra de las lenguas. Y la Biblia nos dice en el 14:39 que no debemos impedir las lenguas. Dice, así que hermanos, procurar profetizar y no impidáis el hablar en lenguas. Muchos impiden y manejan muchas cosas sobre esto, hermanos, pero el único camino para empezar y a descubrir son las lenguas. Y manejan algunos equivocadamente que son idiomas, otros que son gemidos cuando el hombre está angustiado y que gime. Por eso, como la palabra maneja gemidos indecibles, empiezan a hablar que están en desesperación, en algún problema grave y están gimiendo. Pero no es así. La palabra dice en 1 Corintios 14:2 que el que habla en lenguas habla con Dios, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Es un idioma divino que no lo entiende el ángel caído. Dice, porque nadie lo entiende, aunque en espíritu hable misterios. Para entenderlos, el camino de este evangelio misterio, pues necesita uno tener el principio de esa bendición, que el que habla en lenguas habla con Dios. Dice, no habla a los hombres, pero los hombres no quieren tener, por cuestiones religiosas, por espíritus de error, no quieren entender que trae la revelación, el principio de la revelación. Efesios 3:5 ya hemos visto eso, pero es importante reforzarlo de nuevo. El apóstol nos maneja que el cual misterio en otros siglos no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas en el Espíritu. Por eso, hermanos, en el 2:20 ahí mismo de Efesios dice que el fundamento de la doctrina del Señor son apóstoles y profetas, edificados sobre el fundamento de apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Nos maneja en el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel era uno solo, había un solo vocero de parte de Dios. Cuando se dividió en Israel y Judá, había 2 profetas, uno en cada pueblo, y eran sus voceros. 400 años antes de su llegada del Señor, Dios les dio un silencio de 400 años al pueblo de Israel, y el Señor vino a darle los misterios a sus discípulos,
nada más como referencia, Mateo 13:11, ahí les llama, para ustedes son los misterios, en otra expresión. La importancia de esto, hermanos, es que en la primera iglesia que fue sembrada a través de los discípulos, habían apóstoles y profetas. 300 años duraron esta primera iglesia, que era perseguida y era lanzada a los leones, eran quemados, hablando de todo lo que sufrieron por el Señor. Esa primera iglesia, Constantino la persiguió hasta que vino el tiempo en que esa primera iglesia desapareció. En el 13:1 de Hechos habla de apóstoles y profetas. Habían apóstoles y profetas en esos tiempos. Entonces, dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y doctores, Bernabé y Simón, el que se llamaba Níger, y Lucio Cireneo, y Manaén, que había sido criado con Herodes el tetrarca y Saulo. Lo importante es que hubo un silencio para el pueblo gentil aproximadamente de 1700 años, y viene el profeta apocalíptico, y es difícil que entiendan cómo Dios tiene un solo vocero para pueblo, así como los presidentes tienen un solo vocero y los gobernadores, etcétera. Todos ellos tienen un solo vocero, porque así debe de funcionar correctamente. En Colosenses 2:2 y 3 nos habla de que los misterios son para los santos. Eso ya lo hemos andado diciendo en otros temas, y estamos tratando de que vuelva a la persona que no ha oído este tema o esos temas, los escuche o los repase de nuevo, para que pueda entender cómo empezar a caminar a través de nacer en el Espíritu, como dice la palabra. Maneja aquí la importancia dice, todas las riquezas de cumplido entendimiento para conocer el misterio de Dios y del Padre y de Cristo. Bueno, estos en el 3 dice que son los tesoros, en el cual están escondidos todos los tesoros de sabiduría y conocimiento, en estos misterios. Vamos a ver un poquito el misterio del Señor, porque tiene que ver con nosotros, la importancia de lo que tenemos que hacer y entender para obtener el nombre o la gloria que el Señor nos ofrece de ser hechos hijos de Dios. Colosenses 1:26 y 27 y 28. El apóstol Pablo, que escribe los misterios, dice, a saber el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, mas ahora ha sido manifestado a sus santos. Estos misterios son dados a los santos, aquellos que son separados para ir al reino, porque sin santidad nadie verá al Señor. No irán al reino los que no alcancen esa nomenclatura de santos, con sus mandamientos, sus reglamentos, que tienen que ver en la cuestión de la voluntad de Dios. Mucha gente dice, yo no sé cuál es la voluntad de Dios. Bueno, la voluntad de Dios, dice en 1 Tesalonicenses 4:3, es nuestra santificación. Porque la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Aquí más bien se está refiriendo a dioses ajenos, no a la fornicación física. También tiene que ver con apartarse de eso, pero lo importante es que para santificarse no debe haber algo más arriba que el Señor, porque es la voluntad de Dios que nosotros nos santifiquemos poniéndolo en primer lugar. Dice que nos apartemos de tener otros dioses en nuestra vida. Puede ser el trabajo, la mujer, el dinero, lo que sea. Es que esté por encima de amar al Señor, es fornicación espiritual. En Efesios 1:9 ya nos habla de manera particular que debemos de descubrir en nosotros el misterio de su voluntad. Eso es, descubriéndonos el misterio de su voluntad según su beneplácito que se había propuesto en sí mismo. Ya es descubrirlo en nosotros, ese misterio de su voluntad, no solo hablando
de la voluntad de Dios es nuestra santificación, sino que debemos de descubrir para ser perfectos, como dice el siguiente en Colosenses 1:28, el cual nosotros anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando en toda sabiduría para que presentemos a todo hombre perfecto en Cristo Jesús. Esa es la importancia de encontrar el camino al reino. Hay dos pactos, dice que Dios juró por dos cosas inmutables en el 6:18 de Hebreos, y eso es la santificación y la perfección, que son dos glorias diferentes, pero que son eternas en el reino de los cielos. Volviendo a este punto importante en Juan 18:37, díjole entonces Pilato, luego, ¿rey eres tú? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Aquí el Señor le respondió, dice, yo para esto he nacido. Bueno, el punto importante hay que entenderlo. El Señor dice, en el principio era el verbo y el verbo era Dios, el verbo era con Dios, y vimos ese verbo encarnado. Entonces se hizo carne y nació de una virgen. Aquí el punto importante, yo para esto he nacido. Vamos a verlo, hermanos, en Josué 5:14. Y él respondió, le pregunta a Josué, al ángel que es el Señor Jesucristo en el Antiguo Testamento. Dice, no, le preguntó, ¿eres amigo o enemigo? Y dice, no, mas príncipe del ejército de Jehová. Ahora he venido. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y díjole, ¿qué dice mi Señor a su siervo? Bueno, el punto es que el Señor dice, príncipe del ejército de Jehová. Para eso he venido. ¿Para qué ha venido? Dice Mateo 16:21. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le convenía ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los príncipes, de los sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Que le convenía padecer mucho, en pocas palabras. Bueno, ¿por qué le convenía padecer mucho? Él mismo le responde a Pilatos, yo para esto he venido, para ser rey. Vamos a Apocalipsis 19:13 al 16. Ya en el Nuevo Testamento, ya cuando el Señor había ascendido y había sido glorificado a la diestra del Padre, y estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el llamado el Verbo de Dios. Es llamado el Verbo de Dios. Y los ejércitos que están en los cielos le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las gentes, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y aquí está lo importante, dice, en su vestidura y en su muslo tiene escrito ese nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Antes era el príncipe de los ejércitos de Jehová. Ahora aquí en la Biblia nos dice, en Apocalipsis, ya él siendo glorificado, dice Rey de Reyes y Señor de Señores. El apóstol Pablo escribe en Filipenses 2:5, vamos a ir hasta el 11, hermano. Dice, haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no tuvo por usurpación ser igual a Dios, sin embargo se anonadó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Cuando le dice, yo para eso he nacido, porque se hizo hombre, para ser rey de reyes, y hallado en la condición como hombre, se humilló a sí mismo, hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La obediencia. Por lo cual Dios también le ensalzó a lo sumo, lo puso como segundo de todo el ejército divino, y dióles un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y los que están en la tierra y los que debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, a la gloria del Dios Padre. Señor de señores y Rey de reyes, el segundo de todos
los reyes que tiene el primer orden, los primeros tronos. Dice, al que venciere yo le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo he vencido y me he centrado en el trono de mi Padre, el 3:1 de Apocalipsis. Entonces, por eso dice, me conviene, porque la propuesta que el Señor tuvo acerca de venir a rescatar la criatura que quiere hacer un ejército grande. Ezequiel 37:10 nos habla de un ejército grande en extremo. Dice, profeticé como me había mandado y entró espíritu en ellos, en esos huesos, en esa piel. Dice, pon piel, carne, etcétera, y espíritu. Dice, vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Ese es el ejército que el Señor vino a adquirir, que se llama cuerpo de Jesucristo, que Él es la cabeza de ese ejército. Él era príncipe del ejército de los cielos, pero ahora tiene como dice Apocalipsis, el Rey de Reyes, y además tiene un ejército grande que vino por Él como adicional. Por eso es el segundo de todos los ancianos, y todos los ancianos se le postran al Cordero menos uno, que es el anciano de grande edad que habla Daniel, que es el Padre, el que llama la Biblia Padre, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, es cabeza de nuestro Señor. Así lo dice también el apóstol Pablo en 1 Corintios. Vamos a Apocalipsis 5:11. Y miré y oí una voz de muchos ángeles alrededor del trono, y de los animales y de los ancianos, y la multitud de ellos era millones de millones. Aquí vemos la cantidad de ángeles que hay, dice, alrededor del trono. Dice, vi muchos ángeles, millones de millones. También Daniel habla de esto en el capítulo 7, nada más como referencia. Vino por un ejército grande en extremo, así lo leímos en Ezequiel 37:10. Por eso es importante que nosotros entendamos también que para pertenecer al cuerpo de Cristo necesitamos también seguir sus huellas. Dice la palabra en 1 Pedro 2:21, porque para eso soy llamados. ¿Para qué somos llamados? Pues que también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que vosotros sigáis sus pisadas, para que sigamos las pisadas de padecimiento. Es muy importante estar armados de ese pensamiento. También nos lo dice en el 4:1 de ahí mismo, de 1 de Pedro. Dice que lo que Cristo padeció, dice, pues que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también estad armados del mismo pensamiento, que debemos de padecer, porque viene, hermanos, juicio para la iglesia, para el cuerpo de Jesucristo. Y si primero empieza por nosotros, ¿qué será de el infiel y el pecador? Dice la palabra en el 4:17, no lo pongan nada más como referencia, es un texto conocidísimo. 4:17 de 1 de Pedro, el juicio comienza por la casa de Dios. ¿Para qué? Para que nosotros podamos aprender obediencia, dice el 5:8 de Efesios, que aunque era hijo por lo que padeció, aprendió la obediencia. Nos vino a enseñar un camino de obediencia, y además le convenía, como dice, me conviene padecer mucho, de los ancianos, de los escribas, de los príncipes, etcétera, ¿no? Lo que vimos en Mateo 16:21. Entonces, dentro de los planes y los misterios está escondido que para que nosotros vayamos al reino, ese evangelio en misterio que habla la palabra, necesitamos empezar a caminar en la fe que viene de lo alto, no la fe que nosotros tenemos en Dios, sino la fe que viene de lo alto, para que podamos ir siendo revestidos de la plenitud de Dios y podamos ser hechos príncipes o hijos de Dios en la eternidad. Para eso vino el Señor. 1 Pedro 1:7, vamos a redondear el punto de lo que viene.
Viene una prueba de nuestra fe para todos, el que no entiendan el camino al reino, porque no quieren, a través de sus líderes, quieren seguir a su líder y no al Señor. Entonces tiene una prueba de fe para los salvos, para los santos, que es necesaria, es un requisito. Así lo dice el Salmo 55, juntadme a mis santos los que hicieron pacto conmigo con sacrificio. Por eso viene esta persecución y esta consumación de cristianos, porque para que podamos entrar a esta bendición de estas dos promesas que nos habla Hebreos 6:18. Bueno, aquí dice que nuestra fe es mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo fuera manifestado. Esa fe que decimos tener va a ser probada con fuego. ¿Para qué? Dice Apocalipsis 3:17 y 18. Dice, porque tú dices, yo soy rico y estoy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Sí, muchos cristianos no quieren oír esto porque creen que no tienen necesidad de nada, porque tienen su vida arreglada en cuestiones de vida natural, pero son cuitados miserables, como dice el siguiente texto. Y no conoce que tú eres un cuitado y miserable, pues aquí está abajo, y pobre y ciego y desnudo. Yo te amonesto, dice el siguiente texto, que de mí compres oro afinado en fuego, la prueba de nuestra fe. ¿Para qué? Para que seamos vestidos, hechos ricos, seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas todo lo que es lo espiritual, que tienes ceguera espiritual, porque no has tenido el desierto, no has entrado a la prueba de manera voluntaria, vas a tener que hacerlo de manera forzada, porque es para todos, viene para el salvo que no era necesario, pero viene también para él. La salvación se les va a encarecer, muchos de ellos no van a entender por qué Dios permite esas cosas, y también no van a tener ese poder de tener a los suyos dentro de la bendición de las promesas, de creer y de que toda tu casa sea salva, hablando de la bendición completa. Por eso es importante que nosotros estemos dispuestos a sufrir por el Señor, porque es un requisito para ir al reino. Dice que sin santidad nadie verá al Señor. Vamos a Daniel 7:27. Es muy conocido, lo hemos dado demasiadas veces ese texto, pero nos dice que el reino del señorío y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, a los perfectos, a los que son hijos del Padre, cuyo reino es reino eterno, y todos los señoríos le servirán y obedecerán. Todos los señoríos debajo de todo el cielo. Aquí dice la palabra, los segundos cielos, hermanos. Ahí vamos a tener esa bendición de ser reyes en los segundos cielos, e ir y llevar lo que es una gobernación en los segundos cielos. Para eso fuimos creados. Yo, dice el Señor, para esto he nacido. Como humano vino, como divino se hizo humano y vino a ser rey de reyes, porque él era príncipe, era hijo de Dios, ahora es Padre eterno. Así lo vemos en el 9:6 de Isaías. Porque un niño nos es nacido, dice, hijo nos es dado, el principado sobre su hombro, y llamarás su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Ahora es Padre, está sentado en los tronos de los padres o ancianos, y es el segundo de todos, y por eso también maneja la palabra que va a ser glorificado. Ya fue glorificado, está sentado a la diestra del Padre, pero va a ser glorificado con nosotros, porque ese ejército grande, en gran manera, que dice Ezequiel, que es su cuerpo adicional,
vamos a servir al Señor, Él va a ser nuestra cabeza, y la cabeza del Señor es, como dice Dios, la cabeza del Señor Jesucristo. Entonces, vamos a servir para Dios y para el Cordero, dice también el 14:4 de Apocalipsis. No lo pongan, hermano, nada más como referencia. La importancia de todo eso es, dentro de estos misterios, el misterio del Señor, Él le convenía venir porque se hizo una propuesta y Él alzó la mano y dice: heme aquí, envíame a mí. Y vino a ganarse una mayor gloria o nivel militar muy alto, el segundo de todos los ángeles de Jehová todopoderosos, como estaba Él en el segundo trono. Ahora, dentro de esa gloria, dice: glorifícame con la gloria que tuve antes de que el mundo fuese. El ángel de Jehová todopoderoso, que era el Señor, y que ahora está sentado en ese segundo trono, que es el segundo de todos, y que los ancianos, todos, ahí en el Apocalipsis es 5:8. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 ancianos y los 4 animales y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero, teniendo cada uno arpas y copas de oro llenas de perfumes, que son oraciones de los santos. Dice que los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Bueno, hay uno que es el más alto, que dice el Señor: mi Padre mayor que yo es. Él no se postra delante del Señor. El Señor se postraba delante de los ancianos antes de venir a rescatar esa creación que hizo, que la hizo para tener un cuerpo militar mayor del que tiene Dios, y que vamos a estar a las órdenes del Señor. Vamos a terminar con un texto de Romanos 8:17. Dice que si somos hijos, también herederos de Dios y coherederos de Cristo. Aquí habla de los herederos de Dios, que son los hijos, que son los ángeles de Jehová todopoderosos, para aquellos que alcancen la perfección, o alcancemos esa perfección, y coherederos de Cristo, aquellos santos que van a ser glorificados en el alma, que van a ser creados, pero que van a estar en el reino, que se habrán ganado, como dice la palabra, hablando de hijos adoptivos. Si empero padecemos juntamente con Él, aquí es la premisa para hacerlos, tanto el perfecto como el santo, va a necesitar padecer juntamente con Él, como una premisa para que juntamente con Él seamos glorificados. Él va a ser glorificado con nosotros, porque va a tener un cuerpo adicional, Dios, que le va a pertenecer al Señor, y que vamos a trabajar para esa institución divina que la conocemos como Dios, y que habla el 2 y 3 de Colosenses, que en Él están todos los tesoros de sabiduría, dice, y conocimiento, dice, están escondidos. Para eso fuimos creados, para tener una estatura del varón perfecto a la plenitud, a la edad del Señor, en Efesios 4:13, pero me gustaría que termináramos en el 12:8 de Zacarías, que nos habla de que seremos como el ángel de Jehová. Dice: en aquel día Jehová defenderá al morador de Jerusalén, y el que entre ellos fuere flaco en aquel tiempo será como David, y la casa de David como ángeles, como el ángel de Jehová delante de ellos. Hablando del pueblo de Israel, en el milenio le llama casa de David, maneja, serán como ángeles, como el ángel de Jehová delante de ellos. Así seremos todos los que alcancemos esa bendición de encontrar ese camino escondido que tiene que ver con la gloria de Dios, y que nosotros podamos descubrir primeramente la voluntad de Dios, que es nuestra santificación, y segundo es descubrir de manera personal la voluntad de Dios para nosotros, para que podamos ser perfectos. Ese es el plan de Dios para aquellos que se esfuercen y que alcancen a tener
el valor, el esfuerzo, como dice a Josué, esfuérzate, dice, muy valiente. Bueno, tenemos que ser muy valientes porque viene el tiempo de exterminio de nosotros, hermanos, como creyentes, porque está programado en ese pacto de suavidad, o callado, como le llama Zacarías, ese callado de suavidad para que se va a romper a través de una consumación de todos nosotros, y después viene el callado de ataduras en el cual vamos a estar 1000 años con el Señor aquí en la tierra, gobernando la tierra, para después tener un espacio con el ángel caído, aproximadamente 500 años, para poder saber gobernar la maldad, para poder estar completos en los cielos, gobernando, como dice el texto de Daniel 7:27, debajo de todo el cielo, hablando de los segundos cielos, dice que se ha dado al pueblo de los santos del Altísimo, a los perfectos. Hermanos, es algo tan grande que no es fácil encontrarlo, es a base de mucho esfuerzo, a base de mucha entrega, a base de mucha valentía, de muchas ganas, mucho esfuerzo para que podamos alcanzar esta bendición tan grande. Que el Señor les bendiga a todos y les dé entendimiento de este tema. Gracias.